pues estos maxi abogados con quienes vamos a abordar con ellos. El día de hoy tenemos dos temas que estuvimos ahí compartiéndonos un poco, platicando de lo que de lo que van a ellos a analizar en términos legales, en términos jurídicos. Uno, esta situación de que la Fiscalía General de la República, así es, de Alejandro Gertz Manero, pues analiza posibles delitos del juez Delgadillo Padierna, que es este juez que pues, ha llevado el caso de el conflicto que tiene Gertz Manero con Julio Scherer Ibarra. Y bueno, pues le está haciendo señalamientos importantes a este juez, que además pues es nieto o no, sobrino de Dolores Padierna, este juez. Así que bueno, pues hay todo un cruce ahí de situaciones, como siempre y como es México, más que surrealistas. También vamos a hablar, precisamente ayer en la noche, preguntaba el maxi abogado Federico Anaya, ¿necesitan los médicos cubanos revalidar sus estudios para prestar sus servicios en México? Ya ve usted toda esta campaña que hay contra la visita de los médicos cubanos, una campaña que no solamente pues indigna, sino también da vergüenza que pues algunos gentes de la oposición se opongan a que vengan médicos de otro país, en este caso de Cuba, a dar atención para ir a lugares lejanos, agrestes, de pobreza extrema, para dar atención a la ciudadanía, por dos razones que ya le hemos comentado aquí. Una, la falta de médicos. No hay médicos. Dos, hay algunos que sí tienen la posibilidad de ir, pero se niegan porque dicen, pues yo no estudié medicina para irme a trabajar a la sierra de Chihuahua o de Guerrero o de Chiapas, etcétera, y se niegan a ir. Bueno, pues esto ha devenido y ha generado debates, discusiones sobre si ahora los médicos tendrían que revalidar sus estudios para que puedan ejercer su profesión aquí en México. Bueno, sobre esto, en términos legales, ¿qué tan cierto es eso o no? Ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, ya se encuentra aquí nuestro querido maxi abogado Federico Anaya Gallardo. David Peña está por incorporarse. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Ernesto, ¿cómo has estado? Bien, ya anda por ahí sombrita. Bueno, el pandemiao, aquí está. El pandemiao, ahí anda. Pues mi queridísimo Federico Anaya Gallardo, pues este affair con Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra, pues sigue dando de qué hablar, y ahí siguen las ofensivas tanto de un lado como del otro, según lo mire cada quien. En el caso de Julio Scherer Ibarra, si se está defendiendo o está atacando, o en el caso de Gertz Manero, pues lo mismo. ¿Qué decir sobre esto que se está señalando, pues de este juez que es sobrino de Dolores Padierna, mi querido Federico? Mira, mi primera impresión sobre el debate es que lo bueno de estar discutiendo caso por caso es que vas descubriendo pues la calidad de las personas. La primera aventura de la que nos enteramos de ese juez es el caso de Rosario Robles, y ahí la oposición al gobierno federal lo que decía es un juez de consigna, y lo que está haciendo es atacando o encarcelando sin razón a Rosario Robles. Ahora tenemos a las mismas personas diciendo que es muy buen juez porque paró a Gertz Manero, que en la visión de la oposición pues es otra más de las puntas de lanza obradoristas. Yo creo que el juez debe sentirse más tranquilo. O sea, el segundo caso lo que demuestra es que lo que está haciendo es analizando caso por caso de acuerdo con sus méritos. Podrá alegarse mucho que la dureza con la que se denegó la libertad durante el procedimiento a Rosario Robles
no se había, que no se había tratado igual a otras personas. Pero, el hecho real, después de que hemos leído los reportes de la prensa acerca de las 20 horas de audiencia que hubo ahora en el caso de los abogados que supuestamente habrían extorsionado a Juan Collado, lo que encontramos es un juez que lo que está haciendo es revisando con mucho detalle, quisquilloso, cuáles son los elementos de prueba que presentó la fiscalía. Y lo que descubre es que no hay. Ahora, la prensa puso mucho énfasis en una frase que más o menos va así: quien tiene al fiscal como enemigo necesita a Dios de abogado defensor. Es una frase que viene del mundo norteamericano y es el que dice que quien está siendo acusado porque el que es poderoso no hay manera de defenderse, porque todos sabemos que Dios no litiga, ¿verdad? Entonces nunca va a llegar Dios de defensor. Y ya lo habíamos dicho, Ernesto, muchas veces aquí, David y yo, Hertz cree que todavía vive en el viejo régimen en el cual los jueces le van a hacer caso en automático a cualquier cosa que diga la fiscalía. Y este caso lo que nos demuestra es que no es cierto. Ahora, es un juez que le tiene desconfianza a las personas que tengan apariencia de mala fe. Y fue muy estricto por eso cuando encontró las discrepancias en los dichos de Rosario Robles. Pero ahora, con la misma vara, trató a Hertz y dijo con toda claridad en la audiencia, bueno, el problema es que las pruebas que están presentando son inverosímiles, 1. Y 2, que eso a mí sí me preocupó. Teníamos, ahorita no me acuerdo exactamente, 3 o 4 abogados acusados específicamente de haber tratado de chantajear a Juan Collado. Pero nunca tuvimos imputados de ningún delito, por ejemplo, a Scherer en sí mismo. Y sin embargo, la carpeta de investigación y los autos de la fiscalía apuntaban hacia Scherer. Y eso fue una de las cosas que al parecer molestó más al juez, porque el juez lo que está diciendo, si esta persona no la estás imputando, ¿para qué la estás mencionando? Y eso es una incongruencia muy grande. Y para mí, ya con eso sería mi último comentario, esa es la señal de que Hertz está politizando el asunto. No es el viejo régimen. En el viejo régimen tú acusabas a alguien en abstracto y entonces ese alguien tendría que salir a negociar. Bueno, no es cierto. Tienes que probar las cosas. Y si mencionas a una persona, en este caso fue Scherer, diciendo que estuvo involucrado en un delito, pero no lo acusas, bueno, eso significa que eres irresponsable en términos de estricto derecho. Y de risa loca. Ahora resulta que el fiscal específico que lleva el caso, Manuel Granados Quirós, está sugiriendo pues, que ahora van a acusar al juez por haberles dicho estas cosas que acabo de mencionar. Es un poco de locos. O sea, es obvio que la Fiscalía de Hertz sigue sin entender cómo funciona el nuevo sistema. Ya, gracias, Federico. No sé si ya está por ahí David Peña, que entiendo que solo va a entrar por audio. No sé si ya está ahí nuestro querido Maxi Abogado. Está, pero bueno, mientras se incorpora, hay una parte, Federico, de esta nota, de esta declaración que hace Emanuel Granado, que dice: el juez dio la oportunidad de que se realizaran las manifestaciones que consideraron pertinentes e incluso otras consideradas como impertinentes. ¿En qué sentido? Dice, le faltaron al respeto a la víctima. No obstante, la decisión que fue tomada al final pensamos que no está pegada a derecho. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tuvo una actitud más allá de lo procesal que consistió en hacer señalamiento diciendo que los datos de prueba, algunos eran inverosímiles. Un poco lo que está señalando. A ver, es de locos. A ver, el trabajo de un juez de control, es más, el nombre lo dice, es de control. Entonces, lo primero que tiene que ver es si el dato de prueba es verosímil. Y
se vale que el juez diga esto es inverosímil. Eso no es ninguna ofensa. Pero fíjate, es parte de la vieja cultura mexicana del siglo XX, donde se considera una ofensa decir que metiste la pata. O sea, cometiste un error, es una ofensa. Sí, ¿cómo se maneja como una falta de respeto? ¿Eso dónde lo colocas, no? Mira, hay una cuestión, pero que David nos diga qué tan actualizada está. Hace muchos, muchos años se decía en las clases de Derecho Penal que las actuaciones del Ministerio Público tenían una especie de presunción de verdad, porque se presumía la buena fe de la institución. Pero esto, que digamos es una cosa que está sujeta a prueba, se convirtió en una especie de respeto absoluto. O sea, tú no puedes poner en duda que la persona que está ahorita en el cargo haya hecho bien o mal su trabajo. Si lo pones en duda, le faltas al respeto, porque rompes la presunción de verdad de las actuaciones de la autoridad. Eso es autoritarismo. Y si el juez encontró que eran inverosímiles las cosas, tiene que decirlo. Y mira, yo no litigo directamente, pero amigos que litigan luego me cuentan de aventuras tremendas en las audiencias, en donde de repente los fiscales se encuentran con que las cosas no funcionan como ellos habían dicho. Ahorita recuerdo un caso que es perfectamente claro. Están acusando a un muchacho de haberse robado una mochila de un albañil. Pero cuando la defensa presenta como elemento de prueba los videos del lugar donde ocurrieron las cosas, lo que vemos no es a alguien arrebatando una mochila, sino a el muchacho, exactamente el muchacho, saliendo de la construcción donde estaban trabajando los albañiles por una ventana. En otras palabras, la historia real material que están en las películas, en los videos, no corresponde con lo que está diciendo el fiscal. Bueno, ¿qué significa eso? Que lo que dijo el fiscal es inverosímil. Ahora, ¿qué hizo el juez en ese caso? Muy sencillo. Dejó en libertad al acusado, porque obviamente de lo que lo estaban acusando era inverosímil, y luego le dijo a la fiscalía: regresen y revisen las pruebas y vean qué fue lo que pasó realmente. Capaz de que el señor no se había robado nada, sino que se había metido a donde no debía haberse metido. Eso es otra cosa. Pero lo que no podemos permitir es que te acusen falsamente. ¿Sí? Ahora, acabo de decir un caso chiquitito. Aplica también en el caso de los grandotes, que es el caso del pleito de Hertz contra Scherer, ¿no? Pues sí. Pues ya anda por ahí David Peña, ¿es correcto? Acá estoy, me reporto, comandante. Eso, mi querido maxi abogado David Peña. Bueno, anda ahí en reuniones y ahorita no va a poder abrir La el cámara. video, pero bueno, no se ponga usted triste, le vamos a poner su foto acá bien galán de David Peña. Antes de que estuviera pelón. Antes de que estuviera, sí, con barba y piochita y ahora su nuevo look. Pues mi querido David, ¿escuchaste a Federico? Sí, fíjate que justo, bueno, una disculpa por haber entrado un poquito tarde, pero fíjate que justo lo que comentaba Federico sobre lo que antes se denominaba de buena fe, digamos, que el Ministerio Público actuaba de buena fe, ahora se ha incorporado en la legislación actual en materia penal como el principio de lealtad, que eso es, digamos, más fuerte, claro. Entonces, justo cuando vamos al litigio o estamos en audiencias, tú puedes invocar frente al Poder Judicial el principio de lealtad que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, justo como la violación a estos elementos que antes era, digamos, de buena fe. ¿Qué presumes tú o qué tú dices? El Ministerio Público tendría que estar actuando bajo el principio de lealtad, pues a partir de hechos de denunciados, buscando datos o medios de prueba que sean suficientes, que sean legales, que sean ciertos, para probar lo que se llama como teoría del caso o para probar su hipótesis, digamos, ¿no? Lo que quiere probar frente al tribunal. Cuando alguno de estos elementos no se cumple, o, por ejemplo, desde el lado de la defensa, nosotros, o de la asesoría jurídica que llevamos de muchas víctimas, vemos que el Ministerio Público
no entregó la carpeta de investigación, las copias, no hizo algunas de las acciones o diligencias que se le habían pedido, está actuando con esta intencionalidad de acusar o de imputar simplemente por imputar o simplemente por acusar, o bien que no está cumpliendo ni siquiera con las formalidades mínimas que el delito lo establece o que la ley lo establece, es cuando se invoca al juez que en principio de legalidad se está violentando el principio de legalidad y que, digamos, no regaña al Ministerio Público, pero que sí llame la atención de que no se están cumpliendo los principios del proceso penal. Digamos, cierro como esta breve introducción de orientación. Y justo lo que pasó en este caso, porque algunas de las críticas, incluso de la propia fiscalía, era el juez se excedió, el juez hizo comentarios inapropiados, el juez, a mí me parece, salvo la mejor opinión de otras personas que puedan tener, que el juez lo que le correspondía hacer era justo eso. Primero permitió que el Ministerio Público expusiera durante 15 horas o una cosa así su teoría del caso, es decir, su hipótesis, que era lo que quería probar. Incluso estuve leyendo narrativas en donde la defensa intentó interrumpir o intervenir frente al discurso del Ministerio Público y el juez no lo permitió. El juez dijo que tenía que seguir la narrativa, que se le iba a dar tiempo al Ministerio Público que acabara, y una vez que acabó y que se le llama el principio, digamos, el principio de contradictorio o de contradicción, es decir, lo que dice una de las partes lo contradice la otra, y con base en esos argumentos de contradicción es que el juez toma la decisión, es que una vez que termina termina el Ministerio Público y termina la defensa, es cuando el juez hace su razonamiento. Estos razonamientos de las expresiones estas que ha utilizado, que es una acusación perversa, que no tenía elementos, y con eso concluyo, me parece que es muy importante igual que el juez manda un mensaje político en donde dice que se le dé vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la posible actuación, pues digamos, irregular del Ministerio Público. No normalmente ordenaría el juez, y nos ha pasado en casos, por ejemplo, de tortura, de detención arbitraria, o sea, tampoco es extraordinario que el juez dé vista a otra autoridad, porque él presume que se está cometiendo un delito o alguna falta, no es nada extraordinario, digo, probablemente la gente se pueda sorprender, pero es bastante común que se pueda dar en las audiencias. Y en este caso, en lugar de dar vista a la Visitaduría de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía de Servidores Públicos de la propia Fiscalía, el juez dijo, dése vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga una investigación. Entonces me parece que, digamos, juntando todos estos elementos y la forma en la que se desarrolló la audiencia, o sea, a mí me parece que fue justo, digamos, la actuación del juez era digamos, era congruente con el absurdo que estuvo presentando y que estuvo alegando la Fiscalía General de la República. Ya entraremos quizá en alguna parte en las pruebas, por ejemplo, que estuvo presentando, pero me parece que eran absolutamente deficientes. Pero ¿a qué te refieres con que las pruebas eran deficientes? De una vez. Lo que pasa es que de las 72 pruebas que presentaron, datos de prueba que presentaron, según la propia defensa, casi 40 de ellas eran fotografías de conversaciones de WhatsApp entre uno de los abogados y el hijo de Collado. Y con eso pretendía el Ministerio Público acreditar que se había dado una extorsión y que se había dado todas las acusaciones que tenían, tráfico de influencias, y que se había dado todos estos cohecho y no sé qué otros delitos que le habían imputado a los abogados, al grupo de abogados. Y bueno, pues desde luego que para que tú puedas presentar un WhatsApp, tienes que tener no solo la imagen, eso tiene que ir respaldado y se le llama el registro de los metadatos, es decir, de qué teléfono lo obtuviste, cómo se obtuvo esa imagen, con qué fecha, si se tiene registrado realmente que ese era el WhatsApp o no, porque se pueden alterar las imágenes, ¿no? Todo un conjunto de peritajes, además ofrecerlo como parte, no solo como prueba documental, digamos, se tiene que acompañar de peritajes, se tiene que acompañar de
otras evidencias y otros datos. Y sustancialmente, en la parte que a mí me parece muy débil, sobre todo pensando un tipo, digamos, este caso con el perfil político que tiene, presentar fotografías de WhatsApp como prueba, pues me parece que sí, en buena medida. Por eso el juez dijo, oigan, ustedes vienen a presentar aquí, en términos de litigio se le llama, vinieron a pescar. Cuando vas a una audiencia y no tienes nada, literalmente vas a pescar, a ver qué pega, a ver qué resulta. Y bueno, pues creo que aquí la pesca le salió bastante mal a la fiscalía porque salió hasta regañado. Exacto. David, una cuestión. Yo hubiera esperado como público que, aparte de esas conversaciones de WhatsApp, que ya las conocíamos porque habíamos oído hablar de ellas en la prensa, la fiscalía nos presentara, no sé, como elementos de prueba, si Juan Collado tenía el control de esta empresa, que supuestamente era con lo que él pagaría el chantaje, del que era víctima, supuestamente, si él tiene el control de la empresa, si el notario recibió en algún momento alguna propuesta o el testimonio, por ejemplo, de los notarios, diciendo, sí, a mí se acercaban para decirme que iba a haber un cambio en los accionistas. Por lo que tú nos estás diciendo, pues la fiscalía no hizo su trabajo. Sí, justo varias de las críticas, digamos, que se han estado haciendo, y lo hicimos aquí incluso hace varias semanas, que decíamos que ojalá la fiscalía tuviera elementos suficientes para este caso, y lo colocamos como una cosa de duda, y lo discutíamos en varias mesas. Justo uno de los temas, que no es menor, es que la narrativa de Juan Collado dice que le pidieron a su hijo, o le gestionaron con su hijo, que él vendiera Caja Libertad, que era esta caja aseguradora que tenía, a banca firme, porque según la narración, algunos de estos abogados o algunos de estos despachos tiene acciones o intereses en banca firme. Si tú estás acusando, digamos, de extorsión, se tendría que acreditar cómo fue esta forma para extorsionarte, valga la redundancia. Es decir, que te estén pidiendo algo ilegal a cambio de que tú hagas o dejes de hacer alguna cosa. Y en este caso se tendría que haber probado que hubo acciones realmente internas en Caja Libertad para venderla o para cederla a banca firme, como dices, Federico, ¿no? O que hubo reunión de accionistas, que hubo para decir, oigan, nos urge venderlo, en este sentido vamos a presentar estos documentos, vamos a notificar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, vamos a hacer toda una serie de movimientos, perdón, que fueran tendientes justo a acreditar que se estaba consumando la extorsión. Exacto. En este caso, la fiscalía no presenta ninguno de estos documentos. Caja Libertad sigue en propiedad de Juan Collado, es decir, no la vendió, no la pasó a banca firme, como dicen, digamos, las alegaciones. Y bueno, pues ese me parece que no es menor, era un dato fundamental para la Fiscalía General de la República, si bien podría decir no se consumó por X o Y razón, por múltiples factores, pero sí hubo una acción directa de Juan Collado para ponerla en venta o para iniciar el periodo de venta hacia banca firme, cosa que no documentó y no probó tampoco la Fiscalía. Y en el otro aspecto, no me parece menor igual las discusiones que se dieron en torno a Julio Scherer. La Fiscalía General de la República se dedicó buena parte de la lectura de la imputación a señalar a Julio Scherer. Señalar a Julio Scherer como el del tráfico de influencias, señalar que vía estos abogados se iba a acceder a Julio Scherer y señalar que Julio Scherer habría en su momento prometido ciertos favores a Juan Collado. El problema, que no es menor, y lo hizo saber el juez, les dijo, oigan, ustedes aquí han traído a colación 25 veces, es un decir, no sé la cantidad de veces que lo hayan mencionado, al señor Julio Scherer García, Julio Scherer Ibarra, perdón. Aquí no está imputado, no lo citamos a juicio, y entonces, literalmente, ¿por qué ustedes tienen que estar haciendo esta cosa pública del escarnio público de Julio Scherer? Y yo ahí me parece que es importante
señalar, porque justo el tráfico de influencias solo podía ser imputable a Julio Scherer si se demostraba la red o la relación con estos abogados y la facilitación del caso. O sea, era bastante complicada acreditar esta red. Yo creo que en buena medida la Fiscalía General lo que le apostó fue justo al escarnio público, a la denuncia pública y no a una acusación de tipo penal formal. Por eso se dedicó a hablar N cantidad de veces de Julio Scherer en el juicio. Yo ahí presumiría, y esa es una presunción mía, no hace la imputación por lo que implica la cercanía de Julio Scherer con el presidente, es decir, no le hace la acusación del delito por lo que implica esta cercanía política, pero públicamente, para el desquite del señor Hertz, que ya sabemos cómo se conduce, sí le hizo en la picota, ¿no? La picota en el escarnio público, lo señaló 800 veces, es un decir, pues 20, 50 veces las que hayan sido, para descalificarlo. Creo que esa era la intencionalidad del proceso. Y ahí hay un detalle importante, Ernesto, David. Las audiencias del sistema acusatorio son públicas. Ahora con la pandemia se nos pasó y nos ha regresado la vieja cultura de la secrecía. No, las audiencias son públicas. Entonces, el hecho de que la fiscalía esté hablando de una persona que no está siendo imputada en la carpeta de investigación, bastaría con una vez. Si lo hace más, es peor. Y lo hicieron varias veces, por lo menos. Es una cosa indebida, punto y aparte, porque lo está haciendo en público. Pero otra vez es la cultura. El señor fiscal Granados y el fiscal Hertz, obviamente, ellos no conciben el espacio donde ocurrieron las cosas como un espacio público. Entonces ellos asumen que están ahora sí en la corte de los marqueses feudales, nada más ellos y el juez, ¿sí? Y entonces cuando el juez agarra y dice todo lo que dice, en conclusión, oye a una parte, oye a la otra, y luego él concluye, entonces ellos se sienten ofendidos porque hasta ese momento les debe haber caído el 20 de que estaban en público. O sea, esto es ridículo, realmente es ridículo. No, nos da una idea de lo primitiva que es la cultura de la Fiscalía General de la República. Pues sí, pues mis queridos maxi abogados, si gustan, vamos pasando, salvo que quieras añadir algo más, mi querido David, pero Federico, hacías la propuesta precisamente de otra situación que ha generado para cerrar, perdón, Ernesto, para cerrar sí, nada más adelante. tema. Para cerrar, mira, a mí me parece importante dos temas que se quedan en la agenda de este caso. Bueno, tres temas en realidad. El primero tiene que ver con lo que se dio en la audiencia, la vista que se le da a la CNDH para que inicie este proceso de investigación sobre la actuación de los ministerios públicos. Ese no me parece menor. Yo decía que que yo tenga conocimiento, es de las pocas veces que se ha dado vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Generalmente se le da vista a otro ministerio público, a otra fiscalía. Eso es importante también saber que si hace acuse de recibo la CNDH, yo no he visto públicamente que saque nada, pero habría que ver si ya hizo acuse de recibo. Uno, qué trámite le da para ver, digamos, la actuación de estos servidores públicos. Dos, el tema de la presunta denuncia que estaría presentando. Son dos mecanismos que la Fiscalía General anunció. Vamos a presentar una denuncia, imagínense nada más, una denuncia contra el juez en la Fiscalía General de la República. O sea, es decir, en los ministerios públicos que salieron vilipendiados y exhibidos por el absurdo que estaban presentando, presentan una denuncia contra el juez por haberlos exhibido en la misma Fiscalía General de la República, que va a integrar la misma Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, eso ya nos hace dudar, ¿no? De hacia dónde va. Y la otra es que presenta una queja. La Fiscalía General dijo que iba a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura para revisar la actuación del juez. Esa a mí me parece que está muy bien, que se revise la actuación del juez. Para eso es justo los sistemas de revisión y de contrapesos que se han generado a lo largo de los años, aunque el Consejo de la Judicatura tampoco tiene muy buena fama de ser muy eficaz en sus investigaciones y sanciones, pero bueno, pues que se presente al final y que se pueda agotar. Y el último, nada más para cerrar, es ver qué episodio, qué capítulo nuevo ahora va a salir en esta novela, porque, insisto, conociendo a Hertz,
no se va a quedar tranquilo. Después de que salió Alejandra Cuevas y toda su familia, que todo este proceso de lo que pasó, inició investigaciones contra los hijos y una de las novias de Laura Morán y de Alejandra Cuevas, de esa familia cercana, por cualquier absurdo de delito, pero les inició carpeta de investigación para seguir, digamos, desquitándose o para seguir en este encono del pleito personal. Entonces yo no creo que conociendo a Hertz, pues se vaya a quedar muy tranquilo a decir, bueno, pues ya perdimos, no teníamos elementos y nos vamos. Yo creo que se va un nuevo capítulo de Hertz contra Scherer, estaremos viendo en los próximos días. Pero a donde está ahorita, David, ¿es previsible el resultado? Pues de lo que anunció la fiscalía, pues sí, pues porque yo consideraría, no le estoy dando ideas, pero la fiscalía va a presentar una denuncia por cualquier absurdo de delito relacionado con impartición de justicia. La fiscalía lo va a integrar y la fiscalía, no lo ha puesto, pero muy seguramente va a imputar, va a buscar a un juez federal para responsabilidad, porque justo pues es mucho la lógica de Hertz, ¿no? Esta lógica del desquite, de la venganza, del pleito, no de la vía institucional, ¿no? Sino de, me hiciste, pues ahora me desquito más, ¿no? Creo que me parecía muy desgastante, absurdo, pero bueno, pues creo que conociendo al fiscal, al todavía fiscal, pues va a seguir por esa ruta, ¿no? Y lo increíble de esto es que llevamos ya algunos años diciendo al todavía fiscal y sigue siendo fiscal. Es increíble. Pues si gustan, vamos pasando al siguiente tema. Federico, este asunto de la visita de los doctores cubanos, el trabajo que realizarán acá y todo esta campaña que hay contra ellos, más allá de prejuicios políticos o racismo o lo que usted guste y mande, pues este argumento que han intentado decir que los médicos no tendrían permiso para desarrollar su profesión, su trabajo aquí, estos doctores aquí en México. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre eso? Mira, yo creo que lo plantearía desde la teoría más grande y desde lo que decíamos, la cultura tradicional mexicana. Es una cosa muy perversa, pero ya que construimos nuestro sistema educativo, que no es tampoco muy bueno, hay que decirlo, en este país se presupone que el abogado siempre debe tener cédula profesional. Entonces, si tú quieres perjudicar a alguien, te metes a la Dirección General de Profesiones en la página y buscas cédulas profesionales, pones el nombre de tu enemigo o de tu enemiga y descubres si tiene o no tiene cédula, ¿sí? Aparte, se hace así simplemente para decir, no está registrado, entonces usted no puede decir que es abogado. Eso es parte de la cultura, es una cultura que nos viene de la Nueva España, donde todo el mundo va caminando por la calle con su pergamino enfrente, ¿sí? Y el pergamino tiene los sellos, y los sellos que te autorizan a hacer las cosas. No te preguntan si sabes, si eres un médico, abrir una tráquea para que alguien pueda respirar en caso de una emergencia, ¿sí? No te preguntan si conoces la ley para que puedas ayudar a alguien en un litigio. No, te preguntan si tienes el papelito, el pergamino. Y eso es muy peligroso porque, a ver, usemos el sentido común. Si de pronto alguien está paseando por el desierto de Sázabe, Sonora, y encuentra, que tristemente es común, un cadáver, tal vez de un migrante, la pregunta es, en todo el municipio de Sázabe no tenemos ni abogado, ni ministerio público, ni médico legista que vayan y hagan la diligencia de levantamiento de cadáver o que nos digan cuál fue la causa de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el antiguo Código Federal de Procedimientos Penales lo que decía era que se nombrarán peritos prácticos, ¿sí? Y lo que voy a decir les puede a los mexicanos y mexicanas urbanitas sonar salvaje, pero donde no hay doctor y donde no hay abogado, hay que hacerlo. Nombras a la persona que tenga más o menos alguna experticia práctica en el asunto. Entonces, al barbero para que nos diga si tiene una cortada
o al cazador que nos diga si le dispararon con una pistola o con una escopeta, que son cosas distintas. Bueno, eso después va a tener que ser complementado con otros trabajos y si realmente tuvimos un homicidio, habrá una autopsia, etcétera, cuando ya lleguen los profesionistas con títulos y certificaciones. Pero hay que levantar el cadáver y hay que decir cuál es la causa de la muerte. Y eso a veces lo va a tener que decir un vecino. Bueno, eso es razonable, ¿verdad? Vamos a decir a alguien que no haga eso porque no tiene título. Y es una cosa peor todavía. Si un médico bielorruso va caminando por la calle y alguien tiene una emergencia médica, debemos detenerlo todo y dejar que siga ahí retorciéndose de dolor el herido, porque primero tenemos que checar si tiene cédula profesional el bielorruso. No, es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando el síndico de Sázabe nombra al barbero de Río Verde, que es una de las poblaciones de Sázabe, para que vaya y nos diga de qué se murió la persona que está ahí tirada. Ese es el Estado, es el síndico, es el Estado a nivel municipal que está habilitando, esa fue la palabra mágica que ayer discutíamos David y yo en el chat, habilitando como médico legista para ese caso específico a esa persona, ¿sí? Esa habilitación la puede hacer el síndico de Sázabe, pero también la puede hacer, oh milagro, la Secretaría de Salud Federal, ¿verdad? ¿Dónde está la habilitación? En el convenio para traer a los médicos, ¿sí? Y en ese momento tú tienes a la autoridad federal, que es el Estado, diciendo, estas personas están habilitadas para hacer este trabajo. Entonces no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es el problema real? Que no conocemos, nos dejamos llevar por la cultura general. A mí me sorprendió y me dolió mucho porque yo admiro mucho al ministro Cosío, porque hizo cosas muy buenas en la Corte. Hubo otras que no nos gustaron, pero él está dispuesto a discutirlas. Tú lo has entrevistado varias veces. Sí. Eso es una cosa digna de elogio. Pero el señor se aventó la semana pasada la afirmación de que tienen que cumplir los cubanos con la Ley General de Profesiones. Me entró la duda. Revisé. No existe la Ley General de Profesiones. Por cierto, David, ¿todavía es delito citar legislación inexistente? O sea, tenemos que superar el formalismo, pero el problema es que un exministro de la Corte es formalista. Yo a eso iba justo al tema del formalismo. O sea, creo que la interpretación de la interpretación de lo que dice la Ley General de Salud sobre esto que estaba señalando Federico, de la, digamos, que sea el reconocimiento de la profesión y el permiso para ejercer la profesión, claro que se puede hacer una interpretación como lo que está diciendo Federico, con base en el convenio, con base en un acuerdo con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud de acá y la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud de Cuba, diciendo que los médicos y las médicas que vienen tienen su proceso de certificación allá, están legítima, tienen autorización, digamos, legal para ejercer la profesión, se hace el intercambio de documentos y se legitima, digamos, legitimación en términos así, o sea, se le da una validez, ¿no? O se le da a esos documentos. En la interpretación, igual coincido con Federico, en la interpretación que está haciendo Cosío, o que hizo el ministro Cosío públicamente, lo que se hacía es esta interpretación súper cerrada, donde decía, no, la ley dice que tienen que ser instituciones educativas, y entonces la interpretación del ministro era, tendrían que ser instituciones educativas de México, pero eso lo presume él o lo infiere él, no viene en la ley. Dice instituciones educativas que hayan certificado, acreditado, ¿no? La profesión. Entonces, yo creo que sí, digamos, el tema más allá insisto, como decía Federico, no, sacarlo o no me parece, no me parece menor toda esta discusión que puede estar cargada de discriminación, de xenofobia, de racismo, una discusión en algunos puntos o en muchos puntos estéril, a mí me parece. Yo creo que esta parte legal sí es importante poderla discutir. Y yo hacía ayer, justo comentaba Federico en el chat, preguntas con Federico justo porque yo no me había metido al tema, no me había metido a estudiar y anoche que lo propuso Federico me puse a estudiarlo y justo para digamos, ir viendo estas dudas, ¿no?
Y me quedaba hoy en la mañana el recuerdo, por ejemplo, de cuando ha habido las tragedias en México, pensando en el temblor del 85, San Juan y Guatepec, el propio temblor de 2017, donde han llegado brigadas de médicos y médicas y rescatistas internacionales, certificados a nivel internacional, y llegan de un día para otro. O sea, de un día para otro, sí, en 2 días o en 3 días, me refiero, es muy rápido el procedimiento. Imaginemos si fuera eso mismo, digo, y yo recupero las catástrofes de hace años, las tragedias o los huracanes que han pasado, o nosotros en México enviando brigadas médicas a Haití, o enviando brigadas médicas a Santo Domingo, a Dominicana, cuando pasaban estos huracanes, claro, estos huracanes, ¿no? Y entonces imaginemos si fuera la misma reciprocidad de la interpretación legalista de sus disposiciones y las nuestras, disposiciones legales, pues no se podría hacer este intercambio de emergencia y este intercambio, porque entonces tendrías que esperar a que el médico que va a Haití, al terremoto, pues tenga que tener su certificación, su validación, su rectificación de estudio, sus apostillas, ¿no? Para después entonces poder ejercer la medicina en ese país. Y por eso pensaba un poco en la reciprocidad y me daba mucho más sentido lo que proponía Federico en el sentido de cómo hacer la discusión hoy, justo porque decía, claro, en ese tipo de casos, pues se hace un convenio, se hace un acuerdo inmediato de un día para otro y se le dice, a ver, tú quién me los mandas, yo te los recibo y aquí está la certificación y vas, empieza a trabajar. Y eso es, insisto y concluiría, darle una interpretación a la norma que no es legalista y es una interpretación que por supuesto que favorecería el trabajo, en este caso, de los médicos, las médicas y los médicos, los profesionales cubanos, pues que están siendo invitados, contratados, la modalidad que sea, a México particularmente, y con eso concluyo, para ir a trabajar a lugares o a ciertas zonas, según la información del presidente, donde pues médicas y médicos mexicanos, digamos, no son su prioridad, por así decirlo, ¿no? No están en sus primeros lugares de prioridad para irse a esas zonas. Yo no estoy hablando mal de la profesión tampoco, pero según la información de la Secretaría de Salud, esas zonas se tienen que estar cubriendo, o esa sería la finalidad de cubrirlas con estas médicas y estos médicos, porque aunque haya una muy buena oferta de profesionales y de profesionistas en México, muchas y muchos de ellos no quieren ir a estas zonas pues excluidas o a estas zonas de mucha mayor marginación social. Sí, de hecho, ese ha sido un señalamiento importante. O sea, los dos argumentos que colocó el presidente López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell, así como el doctor Alcocer, es uno, que no hay suficientes médicos, y dos, que pues muchos se niegan a ir, incluso bajo el argumento de que yo no me maté estudiando esta profesión para que me terminen mandando a la sierra de Zongolica o donde gustes o mandes, ¿no? Ese es parte del planteamiento. Y yo entiendo esta parte que señalan Federico y David del convenio, y algo que además es algo urgente que necesitamos en el país y se entiende. A lo mejor trataban también, en algún momento por ahí leía algún argumento que decían, es como cuando tú eres doctor y quieres ir a ejercer a los Estados Unidos, pues no puedes llegar y ejercer así en los Estados Unidos, tienes que pasar toda una serie de procedimientos para que tú puedas ejercer. No es lo mismo en el caso de abogados, porque pues con los abogados pues son otras leyes y es una condición completamente distinta. Y creo que se referían ahí también en esta parte donde pues esta parte, el ala conservadora colocaba este tipo de argumento tramposo al señalar algo así de que, pues no, si tú quieres ejercer como doctor, estudiaste en México y quieres ejercer tu profesión en los Estados Unidos, pues tienes que aplicar una serie de exámenes y cosas así. Es parte del planteamiento que se hizo, Federico. Mira, el problema de la reciprocidad es que no se sostiene. Ahorita que David mencionó la solidaridad que ha manifestado México en el Caribe después de los huracanes, hay que recordar que otra ciudad, ahorita que lo voy pensando, capaz que es la ciudad más grande del Caribe, del Gran Caribe, es Nueva Orleans, Katrina. O sea, México mandó, si mal no me acuerdo, por lo menos un batallón completo de médicos militares. ¿Y qué estaban haciendo en Nueva Orleans?
atravesaron todo Texas, llegaron a Luisiana y atendieron. Había nutriólogos que estaban ejerciendo su carrera de nutriólogos y estaban seguramente haciendo diagnóstico y recetando tratamiento a personas que necesitaban eso. ¿Tuvieron que pasar los exámenes de la barra de médicos en Luisiana? No. Venían amparados por el reconocimiento de las dos repúblicas, Estados Unidos y México, diciendo tenemos una emergencia y la República Mexicana va a apoyar a la República Estadounidense de esta manera. Entonces, los profesionistas que vienen en este grupo obviamente están amparados jurídicamente por la decisión del gobierno de los Estados Unidos y estoy seguro que también hubo por lo menos una aceptación pasiva del gobierno de Luisiana de vengan y ejerzan. Y eso es ejercicio profesional, nutriólogos, médicos, rescatistas. Ahora, lo hacemos hacia acá. Lo que nos duele, lo que yo siento que hay detrás de todas estas críticas que ya estamos argumentando son infundadas legalmente, es que la emergencia que está sufriendo México es estructural. O sea, abandonamos nuestro sistema de salud en un nivel y pues, son parte de los argumentos. Se dijo también, Ernesto, acuérdate, no puedes ofrecer un empleo o una comisión a un extranjero si no le das preferencia a los mexicanos. Bueno, la respuesta fue muy sencilla. Tenemos este número de plazas, están repartidas así en los estados, han estado abiertas las plazas durante tanto tiempo y sin embargo no ha habido candidatos ni candidatas que los ocupen. Esos son hechos numéricos que demuestran aparte que se le dio y se le está dando la preferencia que se debe a los mexicanos. Yo creo, sin embargo, que también hay que decir la otra cosa. Por eso yo empecé con la cultura del pergamín. Salgámonos de las emergencias y les cuento un chisme para demostrar la inconsistencia de los neoliberales. Durante medio siglo nos han estado diciendo los neoliberales que es muy bonito y muy importante ir a estudiar al extranjero y regresar con los estudios del extranjero. Pero resulta que muchos doctores y maestros que venían de las Francias, las Inglaterras y los Estados Unidos, con sus títulos, se encontraron dentro del sistema educativo mexicano cuando querían dar clases con el problema de la revalidación. Y resulta que nuestro sistema de revalidación mexicano es un caos, está completamente descentralizado y hay unas reglas, unas más formalistas que las otras. David dijo que si la apostilla, que si los documentos que se tienen que presentar, etcétera. No, hay una cosa peor. Hay instancias de revalidación que básicamente obligan a la persona que estudió en el extranjero a volver a cursar a veces hasta la mitad de las materias que tomó en el extranjero. Bueno, eso en realidad es una violación a los derechos humanos. O sea, la persona ya obtuvo el conocimiento y una institución que tiene crédito en otro estado le dio el reconocimiento de esos conocimientos. Pero ahora resulta que la autoridad mexicana le exige volver a hacer los cursos para podérselos revalidar. ¿Por qué? Porque la materia no estaba organizada ni tenía exactamente los mismos temas que en mi programa. Bueno, eso es ridículo. Es propio de los años 1940, donde no había intercambio internacional de académicos. ¿Qué hicieron muchos doctores y muchos maestros que venían del extranjero? Formaron una asociación civil dirigida, hasta donde entendí yo, por abogados, que dijeron, si nos vas a imponer estas reglas, pues nos vamos al amparo y lo vamos a litigar a muerte y vamos a demostrar en la Suprema Corte que me estás violando mis garantías constitucionales. ¿Qué pasó? Todas las instituciones revalidadas dijeron, ay, señor doctor, ay, señora maestra, por supuesto que usted es maestra y por supuesto que usted es doctor. Pero el problema es que no se resolvió el asunto, decidieron de facto reconocerlos como doctores y maestros. Última anécdota. Si ustedes meten el nombre del más, en mi opinión, importante filósofo latinoamericano vivo, Enrique Dussel, Ambrosini, si meten su nombre en las cédulas profesionales de la SEP federal, no tiene cédula. Imagínense el escándalo de los que les gustan los pergaminos. Dussel está pensando, está haciendo filosofía sin tener la autorización debida. Qué horror, ¿verdad? Y qué ridículo. Eso no quita que es un filósofo, ¿verdad? Y bueno, alguien decía, alguien ponía en el chat, decía,
quisiera xenofobia. No es el caso, no es el caso porque no es rechazo a los extranjeros, es a los cubanos específicamente, que eso hace una enorme diferencia, mi querido David Peña. David. Manifiéstate. Sí, acá estoy. Estoy a mitad de la reunión, entonces me tengo que estar moviendo y saliendo. Sí, bueno, ahí específicamente sería entonces cubanofobia, digamos, para hacer la aclaración, ¿no? Sí. O una especie de una suerte de xenofobia por ideología, digamos, ¿no? Específica, puntual, ¿no? Porque creo que muchos de las descalificaciones que se han dado justo tiene que ver con esta carga ideológica. O sea, no lo podríamos sacar tampoco de la discusión, porque mucha de esta discusión ha girado en torno a que son cubanos de la dictadura y entonces se va a financiar a la dictadura y entonces se les va a dar dinero a la dictadura, toda una discusión ahí, pues me parece bastante absurda, insisto, porque pues igual, o sea, no sé cuánto dinero se les pueda pagar, pero pues Cuba es un país con millones de personas, no sé cuánto puedas impactar en su economía y en su Producto Interno Bruto contratando a 400 o 500 personas, digamos, en términos reales de la economía, ¿no? Pero mucho más tiene esta carga. Sí, yo no digo, es una carga de discriminación, sí, cubanofobia, retomando la expresión de no es xenofobia solo, todo hacia los extranjeros, porque yo no sé si esta discusión la estaríamos teniendo a lo mejor si los médicos y las médicas fueran de Bélgica o fueran de Dinamarca, ¿no? O sea, me Claro. parece que si la discusión fuera de, vienen 200 médicas y médicos de Dinamarca para hacer estudios sobre, no sé, el genoma, pues sería qué bueno, qué buena inversión, claro, que hay que subirnos a ese nivel, hay que estar en las discusiones, pero como son cubanos, me parece que sí hay una carga, desde luego, de discriminación, pues una carga igual, insisto yo, política, que en nada abona a la discusión real de la propuesta. Además, nos llevamos ya, se llevan en las mañaneras y en los medios días hablando, o sea, días completos y notas y artículos hablando del tema, que en términos reales, a mí, desde mi particular punto de vista, me parece absolutamente irrelevante para la realidad del país y Sí, para sí. lo que está pasando en el país. O sea, me parece que hay otros temas mucho más importantes. Y claro que el presidente lo coloca, y si los medios se van y se envuelven en ese, pues el presidente le sigue, ¿no? Tampoco está mal, digo, o sea, él le agarra y le sigue el barquito. Pero hay otros temas que podríamos estar discutiendo, y bueno, creo que esta acotación que proponía Federico desde la parte jurídica tener un cierre, es decir, ya no sigan con la discusión, se puede hacer, se ha hecho, punto, creo que abona también a ir cerrando estos círculos de estos temas que se abren y que parecen que siempre hay un tema así coyuntural cada 3 o 4 días, que no nos da tiempo de meternos realmente en las discusiones de fondo. Claro, no, y además, a mí, desde mi punto de vista, es hasta vergonzoso que todavía que vienen aquí a echar la mano a lugares tan complicados que nadie quiere ir, pues que todavía hagan protestas al respecto. Miren, si les parece, me gustaría meter todavía un tema así, aunque sea rapidito, y es esto que habías colocado también ahí, David, que me parecía interesante sobre el caso de Mónica Rangel, quien fuera la candidata de Morena para contender para la gubernatura en el estado de San Luis Potosí y que era secretaria de salud, pues que pues había sido denunciada y esta mujer pues que admitió finalmente haber robado, queda libre tras lograr acuerdo. Híjole, suena casi hasta surrealista. Es decir, robo, hago la reparación del daño y quedo libre. Un poco la política del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice con que regresen lo robado, yo no quiero más pleitos que eso. Pero acá pues hay todo un planteamiento también legal, mi querido Federico. ¿Qué decir al respecto? Mira, esta es la conclusión de una tragedia que todo mundo en San Luis Potosí anunció que iba a pasar. Para acomodarse a la candidatura local que tenía más fuerza, primero Morena trató de poner a
Ricardo Gallardo como su candidato, pero los morenistas de base no quisieron. ¿Por qué? Porque Gallardo es otra cosa y viene de otro lado. Ahora, como eso no se pudo, entonces la dirigencia nacional terminó escogiendo a la ex, es más, ni siquiera era ex en ese momento, a la secretaria de salud del gobierno priista. Sí, sí. Porque el contexto en el cual esta ciudadana está reconociendo que robó, que fue corrupta, es porque era la secretaria de salud de Carreras, que es la administración del PRI. Entonces ella sale de la secretaría, se vuelve candidata y luego pierde. Ahora, tenía que perder, era como que muy obvio, pues por el desprestigio de la administración de la que venía. Ahora, ¿por qué Morena Nacional la puso a ella de candidata? Esa es una cosa que debe reflexionarse. Y debe reflexionarse a la luz de los hechos duros, porque a la hora de la hora, podrá no caernos bien el estilo medio primitivo y caciquil del gobernador de San Luis, pero Gallardo y su bloque de aliados habían prometido que iban a acabar con los corruptos, lo cual muchos dicen en chiste sería un llamado al suicidio de ellos, pero el asunto real es que Mónica Rangel tenía muchas cosas chuecas. La acusaron, negoció, reconoce las cosas. Ahora, Ernesto, hay que ser congruentes. La prisión no es la solución de las cosas. Para los políticos y las políticas, el verdadero castigo es la vergüenza pública. Mónica Rangel obviamente no debería tener ningún nuevo cargo público, ninguna candidatura debería estar impedida para hacerlo. Y ojo, legalmente va a estarlo, porque el reconocimiento de la culpa implica que eres culpable y por lo tanto es equivalente a la sentencia condenatoria. Entonces seguramente no va a seguir jugando el juego de la política, pero sí sería bueno que Morena Nacional reflexionara qué fue lo que hizo. Qué barbaridad, sí, sí. No, es que es verdaderamente, hablando de vergüenzas, pues esta es otra enorme, enorme vergüenza, porque finalmente, mi querido David Peña, dice Mónica Rangel, ok, acepto, sí robé, repongo lo robado y asunto terminado. Evidentemente, como bien señala Federico, pues sí, hay un estigma ya político que no se lo va a volver a quitar jamás en su vida, pero ¿piensas que en términos también legales o penales tendría que tener también otro tipo de castigo? Mira, yo creo que retomo donde lo deja Federico justo en la revisión de Morena, ¿no? En la revisión de Morena sobre los perfiles de las y los candidatos. Estamos en proceso electoral, bueno, en México casi siempre estábamos en proceso electoral en algún momento, pero ahora estamos en proceso electoral por las gubernaturas que se están disputando y una de las fuertes críticas que se le hizo al dirigente de Morena, justo a Mario Delgado, era los perfiles para la selección de candidatas y candidatos en la elección pasada, ¿no? En el año 2021. Entonces, me parece que sí es un proceso de reflexión fuerte, uno. Dos, el tema es ganar por ganar, o sea, es decir, se le apuesta a ganar sin importar el perfil, la gente, digamos, la trayectoria. Y yo ayer estaba recuperando un video que no había visto de una entrevista que se le hace al hoy gobernador de Baja California Sur, que gana en la elección pasada de 2021, y me sorprendió sobremanera de buena forma que él, por ejemplo, había sido candidato en 1988, 89, 88 creo que fue la elección en Baja California, por la coalición de izquierdas entre los grupos del PRT, trotskistas, con grupos del Partido Comunista, con grupos del Partido Maoísta de Baja California. Él había sido, esta era su tercera vez que era candidato a gobernador, perdón. Él es profesor de formación, maestro. Ha trabajado en comunidades rurales, tiene una formación, y insisto, yo me sorprendía gratamente, tiene una formación de izquierda desde hace 40 años, de trabajo con las comunidades, de trabajo con el zapatismo, y llegó a ser gobernador por Morena. Es decir, en este proceso de revisión de perfiles,
me parece que justo hay gente que tiene esta trayectoria, que tiene esta formación política de consistencia, de congruencia, y que pues no se están tomando en cuenta esos perfiles. Y bueno, este es el mejor ejemplo. Yo lo traía a colación justo porque pasó como de noche, como que no tuvo mucha atención mediática, pero no me parece menor que la ex candidata a gobernadora haya reconocido en un proceso penal que se robó más de 200 millones de pesos cuando era secretaria de salud, y que dijo, sí, me los robé, pero aquí los tengo. Se los regreso y me voy. Insisto, también no es el tema de la sanción penal, no es que toda la gente tenga que acabar en la cárcel, es una visión que tenemos que cambiar, es una visión que está bien, que ahora se permite desde el Código Nacional de Procedimientos Penales tener estas posibilidades, estas salidas alternas, se le llama, para no llegar a juicio y que seas sancionada con una pena de prisión, porque pues muchos de ese dinero al final nunca se va a recuperar si solo te meten a la cárcel. Entonces, creo que sí tiene un buen sentido, digamos, el que se haya aceptado la responsabilidad en este procedimiento abreviado se le llama, ella acepta la responsabilidad, regresa el dinero, o sea, paga la reparación y con eso obtiene su libertad. No me centro, digamos, en el procedimiento penal como tal, si era necesaria la cárcel o no. Desde mi particular punto de vista, creo que con haber reconocido el delito, haber regresado el dinero y tener ese escarnio público, como dice Federico, esa descalificación pública, con eso es una sanción suficiente para ella, cuando menos, en su carrera y en su trayectoria política, y una grave foco de atención, un gran foco de atención para los procesos de selección de Morena. Yo aprovecho esta, me despido porque ya estoy entrando y saliendo de mi reunión donde estoy, entonces me despido en esta ocasión y nos vemos, prometo ya, nos vemos el próximo lunes. No te apures, mi querido David, pues de hecho ya tenemos que cerrar precisamente la mesa, así que te mandamos un fuerte abrazo, David, y ahí seguimos al habla. Gracias, querido Federico. Saludos al auditorio. Un fuerte abrazo para los dos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.